capítulo 3, versículo 9. Amén. No, perdón, versículo 2, capítulo 2, versículo 7. Yo soy obediente en mi Biblia con la nota. ¿Qué? Capítulo 2, versículo 7. Conexión de Jonás. Sí, amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Amén. Acá el Señor nos sigue hablando de qué grande es arrepentirse de las cosas que uno hace. Jonás, sabemos que la historia de Jonás la conocemos y muchas veces conociéndola la empezamos a vivir nosotros, porque quizás no estamos en el estómago de un pez, pero estamos atrapados en las cosas del mundo. Y el Señor hoy en este año quiere que le ruegues a Él, le pidas a Él y Él sacarte de ese lugar que estás, del lugar que estás atado, del lugar que estás afligido, pero necesita que tu oración sea una oración convincente, una oración fortalecida y con fe hacia nuestro Señor Jesucristo, que te arrepientas de las cosas que estás haciendo, que nos arrepentamos de las cosas que estamos haciendo mal, de las malas decisiones que estamos tomando y de la falta de comunión con Dios. Muchas veces conocemos la palabra, sabemos la palabra y nos escudamos a través de la palabra diciendo que son tiempos de gracia, que Dios es misericordioso, que Dios es grande y bondadoso, pero el Señor, para ser grande y bondadoso y que vivas en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios, necesita que te arrepientas de lo que estás haciendo, de las cosas que estamos haciendo mal, de las malas decisiones que estamos tomando en el camino del Señor. Podemos estar en la casa del Señor, podemos estar adorando al Señor, pero nuestro corazón puede estar lejos, nuestro pensamiento puede estar lejos, podemos tener pensamientos de maldad, pensamientos negativos en el camino del Señor. Si el Señor te está hablando hoy en esta tarde para libertar tu vida, para que se rompan esa cadena de opresión, para que la rompas en el nombre de Cristo Jesús, porque depende de ti, depende de nosotros, el lugar que le damos a la presencia de Dios, al Espíritu Santo, llenar nuestro corazón, romper esas ligaduras del enemigo, romper esas ataduras del enemigo. Dios no puede obrar en tu vida si tú no le permites, si vivís huyendo de Dios. Y acá Jonás no habla que él se arrepintió, dice que los que llevaban el barco, que estaban en el medio del océano con él, en la barca que se subió, cada uno clamó a su Dios, y Jonás le dijo: no clamen a esos dioses, porque no es su Dios en el gran salvar, es Jehová del ejército, que desobedecí su orden. Y ellos más, dice que le preguntaron qué hacemos, y él le pidió que le tire al mar. Hay muchos, somos muchos los que oramos muchas veces por las personas que están apartadas, y muchas veces el pastor, la pastora, el siervo, el ministro puede clamar, orar por tu vida, ministrarte, pero si vos no te reconoces delante de Dios, si vos no reconoces tu falta delante de Dios, es en vano todo lo que hagan. Pueden estar, dice que esos hombres remaban para poder llegar a la orilla, pero dice que era más y más la tormenta. Pero dice que no podían, entonces clamaron a Jehová y dejaron sus dioses de lado, se arrepintieron y clamaron a Jehová, preguntándole, diciéndole que si lo tiraban, que no corra esa sangre por eso.
Entonces acá en esta historia, en esta palabra, el Señor nos habla que hay muchos hermanos que por más que oren, por más que clamen, por más que luchen por el hermano, no pueden sacarlo del proceso. Si el hermano no decide, no se confiesa delante de Dios, no le entrega a Dios su corazón, es en vano que uno lo quiera sacar del proceso. Por más que uno ore, clame, lo acompañe, si el hermano no entiende, es en vano estar luchando por algo que el hermano tiene que tomar la decisión. Quizás estás esperando que el hermano te ayude, que el hermano te liberte, porque es un profeta de liberación, porque es un profeta de sanidad, que te sane tu enfermedad, cuando Dios quiere que vos clame con tu oración pidiéndole a Él, arrepintiéndote de las cosas que estás haciendo mal, de las cosas que hiciste mal para poder servirle al Señor. Y acá Jonás nos deja claro en su oración a Dios que dice que él se arrepintió estando dentro del estómago del pez 3 días y 3 noches. El Señor te puede poner en situaciones muy difíciles para que puedas entender que dependés únicamente de Él. Te va a apartar. Depende de la situación que estés pasando, el desierto que te toque pasar, Dios te va a apartar de las oraciones de los hermanos, que por más que ellos luchen, va a llegar un momento que la tormenta tuya le va a empezar a afectar a ellos, le va a empezar a afectar al ministro, al pastor, y él te va a tener que entregar a la mano de Dios y decir, haz tú lo que más quieres. Porque Dios prepara todas las cosas. Dice su palabra, nos dice en el libro de Jonás que Dios tenía preparado un pez grande para tragárselo. Por falta de su desobediencia, por su desobediencia. Dice que Dios tenía todo preparado. Y sabía que Jonás también se iba a arrepentir. Entonces Jonás clamó a Dios, oró a Dios y le pidió misericordia. Y le decía en su palabra, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿Cuántos hermanos conocemos que tuvieron su milagro? ¿Cuántas personas recibieron el milagro de Dios, la sanidad de Dios, y aún así se apartaron de Dios? Aún así prometieron cosas a Dios y no le cumplieron. ¿Cuánto prometimos a Dios? Porque todos prometemos siempre algo a Dios y nos tardamos en cumplir. Yo me acuerdo que en mi tiempo de juventud había prometido a Dios un trabajo en blanco, que si Él me daba un trabajo en blanco, yo mi primer sueldo me iba a comprar una Biblia porque no tenía Biblia y iba a empezar a ir a su casa de oración. Pero cuando empecé a cobrar, cuando empecé a tener trabajo, no me había comprado la Biblia y menos iba a su casa de oración. Hasta que me acordé de la palabra que dice que no tenemos que prometer algo que no lo vamos a cumplir. Y yo dije, no, yo le prometí a Dios, lo voy a hacer. Fui corriendo a comprarme una Biblia, me empecé a congregar y empecé a entender las cosas de Dios. Cuando uno empieza a comprender las cosas de Dios y empieza a entender que hay que arrepentirse de las cosas que hace mal, ahí Dios empieza a bendecir nuestra vida. Porque hasta esas cosas, hasta que no tomamos esa decisión, Dios no puede bendecir tu vida. No puede prosperar tu vida, no puede llenarte de bendiciones, llenarte de esa paz de lo alto, porque todo lo que haga Dios lo vas a atribuir a otras cosas que no son mecedoras de las cosas de Dios. Te vas a empezar a apartar de las cosas de Dios, vas a empezar a tomar vanidades. Y acá Jonás nos deja en claro que él se arrepintió y Dios obró con su vida. Él prometió pagar lo que él había prometido, lo que Dios había hecho en su vida, porque Dios siempre hace algunas cosas milagrosas en nuestra vida y siempre lo está haciendo. La palabra nos enseña que ya Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Entonces el Dios ahí ya está haciendo un milagro. Nos habla en el libro de Salmos que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, que Él nos olvida de todas las cosas. Él hace todas las cosas. Nos habla en el libro de Salmos, en el Salmo 139, versículo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas.
cuán precioso me son, oh Dios, tu pensamiento, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Muchas veces conociendo esa palabra, conociendo la mano de Dios en nuestra vida o en nuestra familia, como se movió en sanidad, en prosperidad, en liberación, cuando Dios nos liberta de las cosas del mundo, aún así nos apartamos del camino de Dios, aún así sabiendo los pensamientos del Señor, y qué grande y maravilloso es estar en la casa de Dios, estar en su presencia, aún así nos apartamos de las cosas de Dios. Y cuando nos empezamos a apartar de las cosas de Dios, empezamos a echarle la culpa a Dios, que Dios tenía la culpa de las cosas que nos sucedían. Y aún estando en las cosas en el camino del Señor, el Señor, hay cosas que tenemos que pagar y el Señor empieza a sacar. El Señor, para libertarte de la opresión del enemigo, primero va a permitir que te sientas oprimido, para que vos reconozcas que el enemigo te está oprimiendo para ser libertado. Entonces vos tenés que orar y clamar, tenemos que orar y clamar y hacer la oración que Jonás hizo en la boca en el estómago del pez, de la ballena o del pez que la había tragado. Y usted dirá, pero ¿cómo hacemos en medio de la aflicción del Señor? ¿Será que me va a bendecir? Sí, te va a bendecir. En medio de esta pandemia Dios siguió bendiciendo a sus hijos. Amén. Y a sus hijos no le dejó mendigando pan, porque su palabra lo dice, que Él no deja a ninguno de sus hijos mendigando pan, ni aún estando apartado del Señor. El Señor te hace faltar el pan de cada día. ¿Por qué? Porque un día creíste en Él, un día creíste en su Hijo amado Jesucristo, que es nuestro Salvador, y Él va a cumplir su promesa, pero las bendiciones siempre van a ser a media y nunca te va a llegar, siempre te va a faltar algo, porque no estás en el camino del Señor y no te estás reconociendo delante del Señor. Por eso el Señor te va a dar el pan de cada día, porque estando apartado de su camino, aún el Señor nos bendice con el plato de comida, porque yo soy testigo de esas cosas, porque cuando estuve apartado del camino del Señor, el Señor nunca me hizo faltar el pan de cada día sobre mi mesa, pero sí tenía aflicciones, sí me faltaban cosas, me faltaban las bendiciones del Señor, me faltaba la bendición espiritual, me faltaba fortalecerme en el espíritu, ver las cosas de otra manera, porque siempre era angustia y dolor, pero el Señor estaba ahí con el pan de cada día y le daba gracias al Señor hasta que comprendí que tenía que salir de ese lugar. Cuando comprendemos salir del lugar que nos oprime, del lugar que estamos afligidos, del lugar que le damos al diablo que nos zarandee, entendemos que no tenemos que ser suela del enemigo, no tenemos que estar bajo del pie del enemigo, sino tenerlo al enemigo abajo de nuestros pies, porque el Señor nos llamó por cabeza, no por cola. Ahí empezamos a orar y a clamar al Señor. Es ahí cuando tienes que empezar a buscar del Señor, y el Señor va a empezar a hacer grandes cosas en tu vida. El Señor este año quiere bendecir tu vida, quiere bendecir nuestra vida, pero quiere que clames al Señor, que busques al Señor en verdad, de corazón sincero. Quiere que lo hagas esa oración, esa plegaria, confesándole que Él es tu Salvador, es nuestro Salvador, para que Él pueda entrar a tu casa, a tu corazón, a ordenar tu vida. Porque el Señor te va a pedir permiso en todo tiempo. Quizás te estás preguntando por qué el Señor no entró en tu corazón. Si estás yendo a la iglesia, si estás congregando, es porque todavía no le confesaste a Él que lo necesitas. Quizás todavía no le estás confesando al Señor lo que te está afligiendo. Quizás no le estás dejando que obre en tu vida como el Señor quiere obrar. Quizás tu oración todavía es a media, quizás todavía no está pasando el techo de tu casa, porque todavía no te estás sincerando con el Señor. Y este año el Señor quiere que te sincere. Este año te viene a decir que clames como Jonás clamó en medio de su aflicción, de sincero corazón, arrepintiéndose, que va a ser la voluntad de Él.
y no la suya, que vas a hacer la voluntad del Señor, no tu voluntad, ni como te parece, ni como te es más fácil, sino como al Señor le place que sea. Gloria a Dios. Cuando le entregamos al Señor y empezamos a caminar el camino del Señor, aunque no nos guste lugares que nos lleva, a lugares que nos manda, aún así tenemos que ir y ser obedientes, ir contra nuestra voluntad, porque el apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer eso hago, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos primeramente para seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio es hacer todo aquello que no nos gusta, porque primeramente queremos hacer caso a la carne, quedarnos en la casa, no orar, no clamar a Dios. Por eso nos pasa lo que nos pasa, las aflicciones, las tribulaciones, pero tenemos que hacerlo porque el Señor nos demanda. Quizás no te estás queriendo ir a la casa de Dios porque decís, no, el coronavirus, el que la pandemia, que el pastor no me gusta, que el ministro no me gusta. No, andás igual, porque el Señor tiene una palabra de vida para ti. Tiene esa palabra justa que estás necesitando en estos momentos. Está queriendo bendecir tu vida, pero tú te estás perdiendo por estar en tu casa haraganeando, flojeando. Porque dice que el haragán siempre, y la palabra dice que el perezoso dice que por más que le ponga la comida en la boca, tiene flojera de masticarla. Entonces tenemos que saber que si el Señor quiere darnos la comida y ponernos en nuestra boca, tenemos que abrirla nosotros para tragarla primeramente. Entonces tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, ir a la casa de Dios. Su palabra nos enseña en el libro de Isaías, si no me equivoco, que dice que cuando negaron al Señor, el Señor dejó que los leoncillos lo coman, dice su palabra, que lo ataquen, que deja que el enemigo tome posesión de su vida, que lo empiece a zarandear y comer sus bendiciones. Nos habla en el libro de Daniel, se había predicado si queríamos ser Daniel o queríamos ser los leones. Entonces, ahora depende de ti este año dejarle al Señor y ponerte como Daniel o ponerte como los leones, o ser como los zapatras que fueron arrojados en el pozo de los leones. Tienes el libro albedrío para elegir cuál más te place ser, pero déjame decirte que la mejor opción es seguirlo a nuestro Señor Jesucristo, seguir firme en su camino, dejar que el Señor obre en nuestra vida, que obre en nuestro matrimonio, que obre en nuestro hogar, que obre en nuestros hijos, pero haciendo su voluntad. Toda unción tiene un precio y siempre se habla del precio que hay que pagar. El precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nuestro pecado, nuestra libertad, nuestra opresión. Pero a nosotros no. Depende de nosotros y del lugar que le damos al Señor, y el precio que tenemos que pagar es nuestra unción, nuestro ministerio. Porque el Señor nos da un ministerio, pero eso tenemos que pagarlo. Tenemos que pagarlo sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, sirviendo a nuestro Padre, a nuestro Creador. ¿Y cómo lo pagamos? Haciendo su voluntad y siendo obediente, siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus estatutos, buscando de Él, buscando la santidad, buscando la obediencia, cumpliendo con cada mandamiento que nos dejó escrito, diezmando, ofrendando, dando las primicias, dando nuestros tiempos en el ayuno, en la oración, visitar a un hermano, sirviendo, orar los unos por los otros. Son todos los requisitos que el Señor nos dejó en esta vida para que le sirvamos y para que seamos libres de toda opresión del enemigo, y sobre todas las cosas tener escrito nuestro nombre en el libro de la vida para ser salvos, para llegar a la salvación, para llegar a aquel día cuando el Señor pase lista, que podamos decir presente en el libro de la vida, para que seamos salvos y tengamos vida eterna, porque eso es nuestra meta de todo evangelio, de todo creyente, de todo hijo de Dios, ser salvo aquel día. Pero depende de nosotros el lugar que le damos a Dios, porque Dios nos dejó sus mandamientos escritos en la Biblia para que los sigamos.
Si te dijo que ande en santidad, anda en santidad. Si te dijo que andes derecho y sea obediente para que tu bendición llegue, anda derecho y sea obediente. Anda a la palabra, cultivante de la palabra de Dios. Clama a Dios como clamó Jonás, como clamó David cuando estuvo en la piedra, como clamó Daniel. Y como clamó nuestro Señor Jesucristo en el desierto y clamó hasta el último día que se fue a la cruz del Calvario. Tenemos que clamar a Dios con esa oración sincera. Si sabemos a donde más nos cuesta, en el área que más nos cuesta, y que sabemos que vamos a ser zarandeados por el enemigo, clamá que te fortalezca. Clamá este año y declará este año el año que tú quieres que sea según la voluntad de Dios. Si tú clamás, si este año profetizás sobre tu hogar libertad, el Señor lo va a hacer. Pero si andás en el camino de Dios y que empezás a clamar al Señor en libertad para que liberte tu vida y que liberte la vida de tu familia. Clamá por tu esposa, por tu esposo. Decretá que tu familia va a ser salva, que va a ser libre de todo vicio, de toda opresión del enemigo. Pero depende de ti que esas bendiciones lleguen, que esa liberación llegue a tu familia. Depende de la búsqueda que tengas con el Señor. Quizás te lleves por lo que dicen o te lleves por lo que ves en este tiempo y en los tiempos que van a venir, que hay muchos siervos que están sirviendo en falta con el Señor, que hay altares que están contaminados y que quieren cubrir el pecado a través de la palabra, porque la palabra dice tal cosa o nos dice tal cosa. Sí, muchas veces la palabra dice, como dice de la bebida, tomar para saciar, no para embriagar, no, por eso tenemos que andar alcoholizándonos y tomar todos los fines de semana, tomar cada vez que comemos, porque la palabra lo dice. No, sabemos que somos templo del Espíritu Santo y tenemos que tener un orden en las casas del Señor, un orden en nuestra vida, porque nosotros tenemos un testimonio fuera de este lugar, fuera de la casa de oración, fuera del templo de Dios. Tenemos un testimonio que dar y representar porque somos carta leída. No te estoy diciendo que estoy en contra de los que toman, no te estoy diciendo y no te estoy juzgando, sino simplemente te estoy diciendo que seas ordenado. Si te vas a tomar un vaso de vino, tómatelo en tu casa y no te lo estés subiendo al Facebook, no te lo estés subiendo al WhatsApp o a las redes sociales, porque estás manchando la palabra de Dios. Tomá para saciar. Si tenés ganas de saciarte, tomá, pero según la palabra, un vaso. Y así el Señor te vaya enseñando. Si el Señor te lo permite, primeramente clama al Señor, preguntale al Señor si quiere que te tomes ese vaso o no quiere. Porque tenemos libre albedrío, como estaba diciendo hace un rato, el apóstol Pablo nos dijo, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Entonces, si el Señor quiere que te tomes ese vaso, te va a decir, tómatelo. Así es en todas las decisiones. En todo lo que emprendas, tenés que preguntarle al Señor si es la voluntad de Dios. Si te vas a subir a un altar y vas a predicar, no estés cometiendo faltas que son ofensas, porque hay pecado de muerte y pecados que son perdonables. Entonces, si cometiste un pecado de muerte, no te estoy diciendo que te vas a caer muerto en el instante, sino que va a empezar a morir tu espíritu. Y dice que cuando subimos a un altar y empezamos a contaminar, contaminamos los demás hermanos, y la sangre de nuestros hermanos corre por nuestras manos. Entonces, sé sabio a la hora de subirte a un altar, a la hora de llevar la palabra de Dios. Séte sabio y empezar a clamar a Dios con esa oración pidiendo misericordia por tu vida primeramente, para poder hablar de la palabra de Dios. Jonás tuvo que arrepentirse de la decisión que tuvo que tomar, de la decisión que tomó para que Dios lo use, y lo usó grandemente. Dice que todo el pueblo de Nínive se arrepintió. Hizo Dios una gran obra en su vida. Por eso no te estoy juzgando en este día, sino te estoy diciendo de parte de Dios que te arrepientes, que empieces a clamar y empieces a entender la palabra de Dios como quiere que Dios la entienda, no con el entendimiento de humano ni de hombre. No quiere que entiendas según tu criterio la palabra,
sino quiere que entienda según la sabiduría de lo alto. Por eso seamos sabios, hermanos, antes de subirnos a un altar, antes de predicar la palabra, si estamos siendo ejemplo de lo que vamos a predicar, si estamos siendo ejemplo de lo que vamos a llevar y impartir hacia los demás. ¿Estarías pasando un proceso? Sí. Quizás tuviste conflictos matrimoniales, todos lo tenemos, pero es para que te glorifique en el nombre de Cristo Jesús, para que le des lugar al Señor que te moldee. Quizás el enemigo puso ese conflicto para que nos lleve la palabra que estás llevando, pero eso no es un pecado de muerte. Si te pones a cuenta con tu hermano, si orás y subís a un altar, es porque el Señor está queriendo que hable de lo que te sucedió, porque muchas veces en el matrimonio primeramente hay que pasar los tormentos, las luchas, las tormentas, los procesos para poder impartir al otro matrimonio que estará pasando lo mismo que lo mismo que pasamos nosotros. Cada vez siempre le digo a los hermanos, porque gracias a la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y la misericordia, estamos como consejeros matrimoniales en la central, Jesús es la luz, y primeramente pasamos nosotros los procesos para poder impartir a nuestros hermanos que están en el matrimonio, porque dice que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Entonces nosotros de gracia pasamos ese proceso y podemos hablar con toda autoridad al enemigo y echarlo fuera del hermano y darle las herramientas necesarias para que ellos pasen ese proceso. Entonces siempre somos procesados, como lo fue Jonás en el estómago del pez, como lo fue David corriendo de Saúl, como lo fue Eliseo corriendo de Jezabel, que pasó ese desierto, que lo pasó solo, que lo pasó diciendo ya hasta aquí, y Dios lo visitó, le dijo: yo levanto tus brazos, sígueme, sigue que tienes larga vida, que hay muchas cosas por hacer todavía. El Señor en este día te viene a decir que tenés mucha trayectoria para caminar en el camino del Señor, pero quiere que lo camines en santidad, quiere que lo camines en verdad, como caminó nuestro Señor Jesucristo, como está escrito en la palabra de Dios, no al entendimiento humano, ni a según que dijo el hermanito, dijo la hermanita, no. Según la palabra del Señor tenés que caminar en este año y empezar a libertar tu vida y tu familia. Este año va a ser un año de bendición, decretamos que va a ser un año de bendición mientras que andemos en el camino del Señor. Porque todos dicen es un año de bendición, sí, pero no te están diciendo que vas a tener tormenta, vas a tener luchas. Es la parte que nadie quiere escuchar cuando nos dicen que vamos a tener procesos, que vamos a tener dificultades. Pero para recibir la bendición de Dios hay que pasar esos procesos, hay que pasar esas dificultades. Y hay que escuchar la parte que no te gusta. Yo muchas veces digo, me gusta que venga el hermano y sea claro y que nos hable como corresponde hablarnos. Si un profeta te entrega, que te entregue como Dios le da, no como que sea más blanda, ni que si el Señor quiere que te entregue duro, te va a entregar de la forma que Dios te dio, como le dio. Y después vos vas a comprender si fue duro o no fue duro el hermano, si fue Dios el que te habló o fue la carne que te habló. Porque si es Dios que te habló, te va a llegar la palabra y te va a conmover y vas a entender que te estabas equivocando. Y si es la carne, te vas a dar cuenta que no te va a mover un pelo, porque Dios no va a permitir que te hieran. Si te sentiste herido o molesto es porque estás en falta con Dios. Empezá a ponerte a cuenta con Dios, empezá a darle lugar al Espíritu Santo para que Dios pueda bendecir tu vida, para que te pueda prosperar y que no te pierdas sobre todas las cosas, porque este camino es para salvar vidas, salvar las almas, no para que se pierda. Por eso uno tiene que hablar lo que el Espíritu le da, lo que Dios le hace sentir, para que ningún hermano se pierda. Porque es lindo, yo te puedo venir y decir, hermano, Dios te va a bendecir, estás yendo bien por el camino correcto, sí, dale. Si no estás en santidad, no importa, subiste al altar lo mismo, estás en tiempo de gracia, anda con uno, con otro, y eso al Señor no le gusta. Quiere que te afirme, anda en santidad y quiere que le sirvas al Señor de todo corazón. Entonces, si el Señor te dejó escrito la palabra, no te voy a decir nada que no esté fuera de la palabra de Dios.
Si el hermano te está diciendo algo o el pastor te está diciendo y te está corrigiendo con la palabra, es porque está dentro de la palabra de Dios, es para bendecir tu vida y para libertar tu vida. No para golpearte la espalda y decirte, hermanita, está todo bien, dale para adelante. No, contaminamos los altares así. Seamos sabios, hermano. No dejemos que nos domine el enemigo por decir, no, ¿qué van a decir de mí si no me subo a un altar, que estoy en pecado? No, mejor que te reconozcas y te sientes antes de subir a un altar en pecado. Que te sientes y digas, estoy en desobediencia ante Dios y no me corresponde llevar la palabra de Dios, no me corresponde impartir mano. Porque si el Señor te va a dar un chicotazo y el chicotazo del Señor duele. En este año sabemos que al culminar este año se decretó la ley del aborto y sabemos que es contra la voluntad de Dios, pero también sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni fuerza, como decía la sierva, no es contra los hombres de este mundo, sino contra los espíritus y las potestades de las tinieblas. Y tenemos que ser sabios también, que dice que luchamos contra huestes que se mueven en las regiones celestes. Y muchos toman a menos esa palabra, lo oran y declaran que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los huestes que se mueven en las regiones celestes. Y muchas veces nos olvidamos, pero tenemos que ser sabios, porque el enemigo también tuerce la palabra, también usa la música, también usa las leyes a sus favores. Y una de las grandes cosas que veo y siempre el Señor muestra, y muchas veces no lo queremos decir, lo que se casan por registro civil y están sirviendo en la iglesia y están en un altar y predican porque dicen que ya están casados. No. O sea, ¿se sujetaron a las leyes terrenales? Sí, porque la palabra dice que nos tenemos que sujetar a las leyes terrenales, pero también es una ley que el enemigo la usa a su favor para seguir teniéndote en pecado sobre un altar. Ponete a cuenta delante de Dios, casándote delante de Dios, que es a donde nos ponemos a cuenta como corresponde la vida de un creyente, porque si no estaríamos dependiendo del mundo, dependiendo de las leyes terrenales, no de lo celestial, porque nosotros tenemos que depender de nuestro Padre, que es el que bendice nuestra vida. Entonces, si todavía no te casaste delante de Dios, delante de su presencia, ponete a cuenta con Él. Deja de lado, sacate la venda de los ojos, pedirle a Dios que te saque para que te vaya y te cases delante de Él como corresponde, para que estés en completa santidad delante de Él, que estés en orden delante de Él. Porque estar casado por civil no te hace santo para estar subiendo a un altar, no te santifica así. Ya una parte lo vas cumpliendo, pero la obra de Dios dice que tiene que ser completa. Y nosotros tenemos que dejarlo a Dios que complete su obra en nosotros. Ya pusiste el 50%, poner el otro 50% delante de Dios. Empezá a fortalecerte en Dios, a cumplir su palabra como Él quiere que la cumpla, como dice su escritura, porque no es fácil. Yo ya firmé en el registro, ya está, y paro y no estoy atado en las cosas celestiales, porque todos queremos ser el vivo, el gran, como decimos, la gran criollada de decir, hago esto, total lo paso por arriba, pero no es así. La palabra de Dios no hay una criollada, no hay una argentinada, sino hacer la voluntad de Dios. No hay pero, ni vuelta, ni buscándole la quinta pata al gato, sino haciendo la voluntad de Dios, como su palabra lo dice. No te abstengas de decir y excusarte que te enseñaron tal palabra de esta forma, cuando la palabra de Dios está dando otro significado. Entonces, hermano, este año declare que va a ser un año bendecido. Como le decía, que el enemigo usa las cosas de Dios también a su favor para torcer nuestra mente, para ponernos en una ceguera espiritual, para decir, no, total, no me voy a meter en una batalla espiritual, si orando de mi casa está todo bien. No, metete en guerra espiritual, porque Dios quiere que te metas en guerra espiritual este año para bendecir tu vida. Quiere que te levantes y vigiles y que te metas en la lucha,
que reprenda al enemigo y que te mueva para que Él derrame tu unción sobre ti y para que puedas hacer lo que su palabra dice, porque puedes estar adorando a Dios, todo muy bien, venir, recibirse en la iglesia, te vas, pero no te estás metiendo en la lucha que Dios quiere que te meta, porque decir no, total, después viene la opresión, vienen los ataques, no, los ataques van a venir, porque sos un hijo de Dios, un guerrero de Dios. Cuando empezás a batallar, obvio que van a venir los ataques, pero Dios te va a estar cubriendo, Dios te va a poner la armadura guerrera este año para que seas el siervo que Dios quiere formar en su camino, en su caminar, en este tiempo, para que los hermanos empiecen a convertirse realmente en el camino de Dios a través de ti, que vean ese cambio en tu vida, que vean el cambio en tu familia, en tu hogar, en tu economía, y que se empiecen a contagiar de lo que uno tiene. Hasta aquí la palabra. Los invito, hermanos, a seguir creyendo en Dios, buscando de Dios, y que Él va a hacer libre todas las cosas, que Él va a prosperar en todas las áreas, pero solamente confía en el Señor. Amén.